Bienvenidos, apreciables docentes. Mi nombre es Alejandra Regalado y en este primer webinar abordaremos temas importantes. Comenzaremos con los materiales SMART, el libro de texto, el cuaderno de ejercicios y la guía metodológica. Para primero y segundo grado, el libro de texto está dividido en 2 tomos. Por ejemplo, para primer grado, el tomo 1 contiene hasta la unidad 5 y el tomo 2 contiene desde la unidad 6 hasta la unidad 11. También tenemos los tomos 1 y 2 para segundo grado. En el caso de primer y segundo grado no se cuenta con un cuaderno de ejercicio porque dentro del libro está la sección Resuelve en casa que hace el papel de la tarea. Además, los libros de texto de primer y segundo grado están diseñados para que el estudiante escriba y dibuje sobre él. En ellos podemos encontrar parte del texto en gris para que el estudiante repinte. En el caso de tercero a noveno grado sí se cuenta con un cuaderno de ejercicio que es la tarea en casa. Finalmente, la guía metodológica incluye las páginas del libro de texto así como la solución a los ejercicios, sugerencias metodológicas, entre otras. También se anexan las evaluaciones por unidad y trimestre. Las guías metodológicas para todos los grados están divididas en 2 tomos y estas son para el uso del docente. En cambio, el libro de texto y el cuaderno de ejercicios son para uso del estudiante. En algunos libros de texto y guías metodológicas podremos encontrar al final algunas páginas con recortables que son útiles en el desarrollo de las clases. El aprendizaje activo se produce a través del análisis, la asimilación y la comprensión de las diferentes situaciones propuestas en la clase. Podemos observar aprendizaje activo cuando el estudiante resuelve los ejercicios propuestos en el libro de texto de forma individual. A esto le llamamos aprendizaje individual. También al compartir las soluciones en pareja o explicar a otros compañeros. A esto le llamamos aprendizaje interactivo. Inicialmente es importante procurar el trabajo individual para que el estudiante resuelva el problema por su cuenta y desarrolle sus propias estrategias. Posteriormente puede compartir estas estrategias y soluciones con sus compañeros a través del trabajo interactivo. La estrategia propone garantizar al menos 20 minutos de aprendizaje activo con el libro de texto. Estos 20 minutos se pueden acumular durante toda la clase, una parte en el analiza, otra en la solución y otros en la parte de la sección resuelve. Aquí es importante mencionar que el primer ítem de la sección resuelve se corresponde con el indicador de logro, por lo que es importante que el estudiante lo resuelva de manera individual. Es decir, no es necesario resolver todos los ejercicios, sino garantizar que sea el estudiante quien los resuelva. Todo esto a lo largo de las 160 horas de clase. Además, se proponen 20 minutos de trabajo en casa, utilizando el cuaderno de ejercicios. Para garantizar el aprendizaje y el tiempo de aprendizaje activo es importante el rol del docente, que sea facilitador del proceso, que guíe en la búsqueda de soluciones a las situaciones propuestas, que oriente el desarrollo del conocimiento y que proporcione el espacio para que sea el estudiante el principal actor de sus aprendizajes. Pero, ¿cuándo se evidencia la asistencia apropiada del docente? Cuando, por ejemplo, se plantea la consigna de forma concisa. Es decir, cuando se proporcionan las indicaciones de forma clara y breve. Por ejemplo, si la actividad se realizará de forma individual o grupal. También es necesario que haya una claridad en la actividad a resolver. Cuando garantiza el tiempo de aprendizaje activo, es decir, que permite al estudiante plasmar sus ideas y además da el espacio para compartir las estrategias de solución. Además, cuando observa y orienta el proceso de aprendizaje. La idea es observar al estudiante mientras intenta resolver el problema, para poder así identificar posibles dificultades o necesidades, para luego
poder reorientar la actividad y ayudarle, pero con el cuidado de no proporcionar la solución del problema. Es importante generar hábitos de autocorrección, es decir, proporcionarle al estudiante un criterio de verificación de la solución de los ejercicios. En ese sentido, cuando estamos revisando los ejercicios que han resuelto, es importante darle pistas de dónde tiene el error y no simplemente indicarle que lo haga nuevamente. Entonces, indicamos dónde está el error y el estudiante lo corrige o lo realiza nuevamente. Ahora me gustaría hablar un poco sobre los pasos que se siguen usualmente en el desarrollo de una clase. En ocasiones necesitamos recordar procesos, propiedades o conceptos claves que utilizaremos más adelante en la clase. Cuando es así, comenzamos con la sección Recuerda. En nuestro libro de texto encontramos actividades con este fin en algunos contenidos. Sin embargo, cada docente puede elaborar su propia actividad basado en las necesidades de sus estudiantes, tomando en cuenta que el tiempo máximo para esta sección es de 5 minutos. El siguiente paso es el analiza, donde se presenta el problema inicial en el cual se basa la clase. El docente escribe en la pizarra el analiza resumido. Si el estudiante tiene todo el tiempo el libro de texto, no es necesario que lo escriba en su cuaderno de apuntes. El docente media el análisis y la lectura del problema inicial, asegurándose de que todos lo comprendan. Enfatiza los puntos importantes y los datos. Es necesario que el estudiante participe en el análisis y la lectura del problema, expresando lo que ha comprendido sobre él. Para este paso se tienen asignado 10 minutos. Luego pasamos al soluciona. En el soluciona es clave que invites a tus estudiantes a que resuelvan el problema por su cuenta. Tu tarea será recorrer el salón identificando las soluciones y estrategias que siguen tus estudiantes. Esto será útil posteriormente al momento de socializar y concluir. Luego, el docente modera la socialización de las soluciones, de manera que tú procures compartir la mayor cantidad de soluciones distintas. Además, puedes leer la solución del libro de texto. El tiempo destinado para esta sección son 10 minutos. Luego escribes la solución en la pizarra. Si bien el estudiante ya ha escrito su solución en el cuaderno, si esta solución no es correcta, es necesario que copie la solución correcta en su cuaderno. Alejandra, ¿qué tal si nos cuentas sobre el siguiente paso? Muy bien, el siguiente paso es la sección Comprende, en donde el docente se apoya del libro de texto. Pueden realizarse preguntas para reforzar. Esta parte no se copia en el cuaderno de apuntes porque los estudiantes ya la tienen en el cuaderno de ejercicios. Ahora, para finalizar la clase, pasamos a la sección Resuelve. Acá es importante que los estudiantes resuelvan el primer ejercicio de esta sección de problemas. Además, en este momento de la clase volvemos a recorrer el salón para brindar a los estudiantes el apoyo necesario, por ejemplo, brindando observaciones, resolviendo sus dudas, etc. Suele suceder que más de algún estudiante se encuentre en problemas al iniciar a resolver estos ejercicios. Sin embargo, nosotros tenemos que estar atentos para poder apoyar a estos estudiantes. Para esta sección se tienen de 10 a 20 minutos. Finalmente pasamos a la sección de tareas. En el caso de primer y segundo grado tienen la sección Resuelve en casa, pero de tercero a noveno grado tienen el cuaderno de ejercicios. Así que los que no se alcanzan a finalizar pueden ser opcionales. Para preparar una clase debes consultar la guía metodológica. Puedes iniciar revisando los contenidos y las lecciones que conforman esta unidad.
y así identificar la dosificación de los contenidos y también aquellos conceptos importantes que se desarrollan en la unidad. Y así, evitar hacer una mezcla de todos estos conceptos en una sola clase. Luego pasamos a revisar la clase que se quiere preparar. Aquí se resuelve el problema inicial y los ejercicios de la sección Resuelve. Es de mucha utilidad tener un cuaderno de apuntes donde se plasmen estas soluciones. También, al momento de resolver, es importante identificar las dificultades que enfrentarán nuestros estudiantes. Para guiar mejor el proceso de aprendizaje, es necesario considerar algunas preguntas. Para el aprendizaje individual, recuerda que estas preguntas deben de ser como pistas y no dejar de entrever la solución inmediata al problema. Luego, pasamos a asignar el tiempo de cada una de las secciones. Este tiempo es estimado y sirve para organizar mejor el trabajo, dando espacio suficiente para que los estudiantes resuelvan sin dejar de lado el contenido. Al final de la página de orientaciones podrás encontrar una propuesta del plan pizarra. Puedes contrastar cada una de las partes del plan pizarra con las secciones del libro de texto. Recuerda también no borrar la pizarra, porque en ella se encuentra la evidencia de todo lo que has desarrollado en la clase y también es útil a los estudiantes al momento de querer consultar algo importante. Ahora puedes empezar a preparar el material que necesitarás para desarrollar la clase. Y pues estos son los pasos que puedes seguir para desarrollar una clase. La última fase de los conocimientos de los números naturales finaliza en cuarto grado, donde se conocen los números hasta 1.000.000. Se aprende la lectura y la escritura, se hace composición y descomposición y se comparan. Mientras que en quinto grado se conocen los números pares e impares, así como la divisibilidad y sus criterios para 2, 3, 5 y 10. También el concepto de múltiplos y divisores y cómo se calculan. Y se introducen dos conceptos fundamentales en matemática, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de hasta 3 números. En cuarto grado también se introducen los números decimales y se conoce hasta las milésimas. Se conoce tanto su lectura como su escritura. Se colocan en la recta numérica, se realizan comparaciones y se hace redondeo hasta las centésimas. Por otro lado, como en tercer grado se introdujeron las fracciones propias, en cuarto grado se introducen las fracciones impropias, los números mixtos y cómo pasar de fracciones impropias a números mixtos y viceversa. También se realizan comparaciones entre fracciones homogéneas y se realiza el proceso de reducción. En quinto grado se conocen las fracciones equivalentes y se ve la fracción como división. Además, se hace la conversión de fracción a decimal y viceversa. Con respecto a las fracciones, en sexto grado se introduce el concepto de número recíproco. ¿Qué operaciones se realizan con todos los tipos de números mencionados anteriormente? En cuarto grado se realizan sumas con números naturales con totales hasta 1.000.000. Se suma con números redondeados y con decimales hasta las centésimas. Además, se realizan sumas de fracciones homogéneas. En quinto grado se realizan suma de fracciones heterogéneas y números mixtos. ¿Y para la resta? En cuarto grado se estudia la resta de números naturales, con minuendos hasta 1.000.000 y con números redondeados hasta 1.000.000. Con fracciones, en cuarto grado se realizan restas de fracciones homogéneas. Y en quinto grado restas de fracciones heterogéneas y números mixtos. Con números decimales se realizan restas hasta las centésimas en cuarto grado. ¿Qué hay de la operación multiplicación? En cuarto grado se realiza la multiplicación con multiplicando de hasta 4 cifras y multiplicador de 2 o 3 cifras. La multiplicación con decimales se ve en quinto grado y se realizan desde multiplicaciones de números naturales con decimales hasta decimales por decimales. Y en sexto grado se ve la multiplicación de fracciones
donde se generaliza la propiedad conmutativa y distributiva. En el caso de la división, en cuarto grado se estudia la división de números naturales con dividendos hasta de 3 cifras, con divisores hasta de 2 cifras y cociente hasta 3 cifras. En el caso de la división de decimales se llega hasta dividendos hasta las milésimas y se estudia en quinto grado. Finalmente, la división de fracciones se realiza en sexto grado. Por último, en cantidad de veces, la secuencia de contenidos se distribuye así. En cuarto grado se conoce la cantidad de veces con números naturales, mientras que en quinto grado se trabaja la cantidad de veces pero con números decimales, donde además se relaciona con la cantidad por unidad, y temas específicos como la densidad poblacional, la rapidez, la distancia y el tiempo. Por último, en sexto grado se formaliza en contenidos como las razones y los porcentajes, y se generaliza con las proporciones. Esperamos que esta información te permita tener un panorama general de la secuencia de contenidos y que te sea de utilidad. Gracias por habernos acompañado hasta el final en este primer webinar. Nos vemos a la próxima.